Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Hola, profe, qué sorpresa verlo. Ya ves, aquí andamos. Me alegro, me alegro. Ok. Vamos a ver ahora cuál es la clasificación del derecho mexicano con la relación a nuestra organización política. ¿Ok? De acuerdo a nuestra Constitución, México es una república representativa, democrática y federal, constituida por estados libres y soberanos, y estos a su vez se integran por un conjunto de municipios autónomos y con territorio propios. Ahora, los estados adoptan para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular. Tienen la libertad de organizar su gobierno interno, no teniendo más limitaciones que las de no invadir las facultades de los poderes federales. De ahí que el derecho mexicano se deriva con relación a nuestra organización política en federal y local. Ahora, el derecho federal está constituido por el conjunto de leyes que rigen en toda la nación. Eso era lo que les decía ayer, que eso era a nivel por toda la nación, ¿verdad? Y que obligan por igual a todos los ciudadanos. El derecho local, por su parte, rige únicamente dentro del territorio de cada estado integrante de la República Mexicana. Eso es el local, o sea, cada uno de los estados tiene su derecho local y el derecho federal es en todo el país, o sea, en todo el territorio nacional. Ok, la Constitución es, por ejemplo, de una ley federal, lo mismo el Código de Comercio, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Sociedades Mercantiles, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Turismo, entre otras. En el estado de Nuevo León, por ejemplo, existen leyes locales, la Constitución del Estado, el Código Civil del Estado, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley de Fomento al Turismo, etcétera. Cada estado puede tener sus propias leyes internas, eso es normal, o sea, para que lo tengan presente, así como Nuevo León tiene, a lo mejor el estado de Coahuila tiene los suyos, Chihuahua, Tamaulipas, todos los estados tienen también sus propias reglas. Luego dice, ¿cuál es el esquema de la clasificación del derecho en general? El derecho se divide en dos, subjetivo y objetivo o positivo. Ahora,
Dentro del derecho subjetivo están los derechos políticos, los derechos públicos y los derechos civiles. Y dentro del objetivo positivo se divide en dos, el interno y el externo. El interno se divide en dos, en público y en privado. Y los públicos son el administrativo, el constitucional, el penal, trabajo, y el privado se divide en dos, que es el civil y el mercantil. Ahora bien, el objetivo positivo externo se divide en privado y público, y es el turístico, en este caso, ¿verdad? Ahora vamos bien. Ahora vamos a ver los hechos y actos jurídicos. Para ustedes, ¿qué creen que sean los actos? ¿Los que son Los actos. astros? Actos jurídicos. Actos. Lo que sucede dentro de una acción legal. Lo que sucede dentro de un... Lo que sucede dentro de un... ¿Qué, perdón? De una Juicio acción ¿no? legal. Sí, está bien. ¿Y qué serían los hechos? Lo que ya sucedió. Lo que ya sucedió, cómo sucedió y dónde sucedió. Todo lo que sucede en algún lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora dice, la vida humana es una sucesión de hechos o acontecimientos que se ligan entre sí y cuya existencia depende bien de la voluntad humana, bien de circunstancias ajenas a la misma. Los hechos que se producen en la vida del hombre caen con frecuencia dentro del campo del derecho, donde producen consecuencias. Cuando esto ocurre, la ley interviene admitiendo que tales hechos producen efectos jurídicos. Así es. ¿En dónde podemos ver que existen hechos jurídicos? O, ¿en dónde puede haber hechos jurídicos o efectos jurídicos? ¿En dónde? En todas partes. ¿Estamos de acuerdo? En todas partes dependiendo de la ocasión, ¿no? Así es, depende también de la ocasión. Por decir, si se acuerdan que ayer veíamos que yo les decía que, por decir, aquí hay unas leyes, si yo choco, por decir, llega tránsito, llegan los seguros, se levanta el oficio de los seguros para que arreglen los carros y tránsito empieza a pedir la papelería de ambos carros, de tarjetas de circulación, credenciales, y eso se puede arreglar, nada más se levanta la infracción y se acabó. Hay en ocasiones que detienen el carro porque pues, no traes la papelería correcta de tarjeta de circulación, o no traes el seguro, o no traes licencia. Entonces, ahí ya procede a que el carro se va al corralón y ya se hace un trámite normal de que pues tienes que ir a pagar las multas a municipio, o sea, a tránsito, y luego ya vas y recoges tu carro y ya y pagas las multas, ¿verdad? Y ya sale tu carro. Ahora, en Estados Unidos todo es
es lo contrario. O sea, ahí en el momento de que se ocurre el accidente o lo que sucede, en el momento tienes que pagar todo. O sea, te llevan a la oficina ellos directamente, la policía, y ahí haces los pagos de todo para que te puedan liberar. O cuando te ponen una multa te dicen, si no estás de acuerdo, te puedes ir a la corte y ahí nos vemos para pelear el caso. Entonces, dependiendo del caso, es el acto jurídico que se puede llevar a cabo. Hay muchos actos jurídicos que se pueden llevar a cabo. Divorcios, muertes, broncas familiares, empresariales. Hay muchísimos tipos de actos jurídicos que se llevan a cabo. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Lo anterior nos lleva a agrupar a los acontecimientos de la vida cotidiana en dos grandes categorías: los que son indiferentes al derecho, es decir, sin importancia jurídica, y los que interesan al derecho, en virtud de las consecuencias que producen dentro de su propio campo. En el primer caso tenemos los llamados hechos simples, mismos que no interesan al derecho. En el segundo, los hechos jurídicos propiamente dichos, los cuales podemos definir como los acontecimientos o circunstancias positivas o negativos a los que la ley atribuye consecuencias jurídicas. Mediante algunos ejemplos entenderemos mejor lo dicho. Supongamos que una persona elige entre los vestidos de su guardarropa el que habrá de ponerse durante el día. Es un acontecimiento extraño al derecho. Es un hecho simple. Lo propio ocurre cuando decidimos ir al cine en vez de al teatro. En estos casos, el derecho no interviene, pero sí la persona. Por ejemplo, en lugar de ir a su guardarropa, va al de distinta persona y sustrae sin el consentimiento de este y sin derecho ropa para apropiársela, estamos ante un hecho que sí interesa al derecho. Se considera como un hecho jurídico. Si al dirigirnos al teatro nos hacemos conducir en un automóvil y si en vez de saludar a un tercero lo insultamos, también estamos ante hechos de intereses jurídicos. En el primer caso se habrá realizado un delito llamado robo y en el segundo un delito de injurias. Eso es muy común, ¿verdad? Yo creo que de niños, la mayoría de nosotros, los viejos ahora, o de de los jóvenes nosotros, tuvimos muchas anécdotas, ¿verdad? Yo me acuerdo que jugando así en la calle, un fútbol callejero, con los vecinos, jugábamos fútbol y como pasaban muchos carros nos enojábamos y al final pues les pegábamos a los carros o les aventábamos algo. ¿Qué pasa en esos casos? Pues muchas veces se enojaban y sí se paraban, ¿verdad? Y unos sí se regresaban a gritonearnos, o otros incluso se enojaban, se echaban en reversa, iban y tocaban para hablar con nuestros papás. Pero pues hacíamos caso omiso. Ahorita en la actualidad, ¿no? Ahorita ocasionas eso y ocasionas un problema mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita muchos traen pistolas, pues se enojan y te ponen un plomazo. Otros se bajan y a trancazos se bajan y se dicen de palabras y todo. Pero fíjense, si
si va pasando una policía, la policía los para a ambos y los dos se van pues, a un pleito, ¿verdad? Se van a, ¿cómo se llaman? Los llevan a los ministerios o a las cárceles, llamémosle así, pero del Estado, o sea, donde nada más primero pones tu denuncia cada uno para ver qué es lo que está pasando. Lo malo es que la policía a veces no dice lo que realmente pasó. O sea, ellos lo dicen a su forma y a su modo. Yo les puedo contar muchas veces, a mí, ves que los, ¿cómo se llaman? Los operativos antialcohol. Ese es un problema muy serio, ¿verdad? Cada vez que se ponen en diciembre, pues uno va a las fiestas. Y yo les voy a ser honesto, cuando voy a fiestas que ya sé que es de mucho alcohol, pues no tomo porque sé que me va a tocar una antialcohólica en esas épocas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? O la otra opción, moverse en taxi, pero me ha tocado donde no he tomado nada de alcohol y ya llegas a la operación antialcohol, al operativo antialcohol y me dice el policía, sóplele por favor. Le sopla y te dice, se puede parar para que le hagan la prueba antialcohol. ¿Ok? Una vez sí me paré, porque él estaba terco que yo ya había consumido alcohol y no había consumido nada de alcohol. Me estaciono, iba mi esposa y yo, me acuerdo, veníamos de una boda, yo venía trajeado, es más. Y le digo a mi esposa, este va a querer dinero, a lo más seguro. Y efectivamente, no me lo dijo, pero pues me lo supuse. Entonces ya le dije, este me va a fregar, va, pues ya me paré, ya y se acercó. No, pues fíjate que la multa te va a costar tanto. Le dije, no voy a pagar ninguna multa porque quiero que me hagas la prueba del alcohol porque yo no ingerí alcohol. Pero yo ya en plan molesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba extorsionando. El chiste es de que no me quería hacer la prueba de alcohol, se acerca otro de los policías y me dice, ¿qué pasa? Le digo, lo que pasa es que aquí el oficial me está diciendo que yo ingerí alcohol y yo no ingerí ni una gota de alcohol. Entonces quiero que me hagan el examen del alcohol. Es que no está la ambulancia para que le hagan la prueba del alcohol. Dije, ok. Y me dice, súbase aquí a mi carro, o sea, súbase al carro y vamos a ir para que a una clínica para que le hagan la prueba del alcohol. Y en ese inter que voy en el carro, me dice, ¿sabe qué? Le va a salir muy cara la multa. ¿Cómo ves si nos arreglamos? Él solo diciéndome. Y le dije, es que no consumí alcohol, o sea, no tiene por qué salirme alto. O sea, no voy a pagar un peso porque no consumí alcohol. Y así quedó. Me dio vueltas y vueltas y vueltas y le dije, yo ya me quiero ir. Le dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Me va a llevar al hospital? Vamos al hospital, que me saquen sangre o que me digan si tomé o no tomé y para que le salgan los grados de alcohol. Porque usted está diciendo que yo tomé. Finalmente me llevó a la clínica de la Cruz Verde. Sí, Cruz Verde era. Soplo y efectivamente no traía ni una gota de alcohol. Y le dijo, no trae nada de alcohol. Yo no sé por qué lo paraste. Pues ya, Hubiera fugado, profesor. agarré, me volví a subir al carro del tránsito y me llevó. Y en el camino sí le dije, por hacer las cosas mal, no vas a recibir un peso. ¿Por qué? Porque desde un principio tú sabías que yo no traía alcohol. Ahora, como me hiciste perder tiempo, dejamos a mi esposa en el carro, me llevaste a dar vueltas, porque tú sabías que estabas mal. Finalmente terminamos en la Cruz Verde porque ahí me tuviste que llevar, porque te lo exigí, ahora no te voy a dar ni un peso. Entonces, si perdiste tiempo y no recibiste un peso.
Dije, ojalá que te sirva de escarmiento. Y ya cuando regresé le dije se supone que era el jefe de policía, le dije, tengan cuidado con este tipo de personal que tienen, porque no es posible que te digan una cosa cuando no es cierto, ¿va? Entonces ahí yo pude haber ido a pelearme o a levantar una queja, vaya, aunque sí lo hice con el mismo personal de ellos mismos, pero yo me pude haber quejado más y hay gente que corren a esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está extorsionando a las personas. Es como los Se hubiera tránsitos. fugado, profesor. Eso es un problema. Si te fugas, te levantan, te toman las placas y luego la multa sale más cara. Creo que anda como en 5,000 pesos o 6,000 pesos la multa cuando huyes. Entonces me hubiera salido más caro. Ahí no pagué ni un peso, nada más pérdida de tiempo en la madrugada. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que sí es bueno, o sea, esos tránsitos, muchos están haciendo bien su trabajo, pero muchos no. Muchos se esconden y vas hecho la raya, te pasaste un alto y luego te sale el tránsito, ya ni sabes ni por dónde va. O igual cuando vas en zona de hospitales o zona de escuelas, también están escondidos y nada más le das recio y luego te salen. Entonces, hay unos que sí lo hacen en plan de extorsionar y hay otros que no, que están haciendo su función que deben de hacer. Yo sé, ese es su trabajo de ellos. Entonces, hay gente que sí, luego al momento que le dice, no, sí tomé, que diga, lo estoy parando porque tomó y no tomó, y van y como quiera le sueltan dinero para que ya se puedan ir y se acabó. Pues no está bien. Estamos de acuerdo que eso no está bien. Ahora, no te pueden hacer nada por decir, si te tomas una copa y no te hace daño, o sea, tu grado de alcohol es mínimo, no tienen por qué extorsionarte ni subirte a una granadera y que te voy a llevar al bote. Eso es mentira, eso no puede ser. O sea, eso no puede ser. Entonces ahí es donde nosotros nos debemos ir a quejar. Por eso ya lo de los sobornos, que está muy canijo, así que pase, no sé cuántos años vaya a pasar, donde ya no tengas que dar moches para poder con los tránsitos, ¿verdad? O sea, si te va a parar es porque realmente estás causando una infracción, o sea, como lo hacen en Estados Unidos. Y eso sí, si lo hacen en Estados Unidos y saben que está mal, a la hora que estás en la corte te quejas, dices todo y muchas veces, por decir, una persona puede ganarle a un policía. ¿Qué ha pasado, Entonces, aquí lo deberían de llevar a cabo también en México. Poco a poco lo van a hacer. ¿Cuándo? No sabemos, pero algún día se va a hacer. ¿Ok? Dice, en el segundo caso, el hecho se produce, por ejemplo, el nacimiento de una persona. Bueno, dice, en relación con los hechos jurídicos podemos hacer una división de los mismos y agruparlos en dos categorías, según que en su realización intervenga o no la voluntad humana. En el primer caso, cuando interviene la voluntad, se trata de los hechos jurídicos llamados voluntarios, porque se realizan mediante la intervención de la voluntad del hombre. Por ejemplo, la compraventa de robo. Que diga, la compraventa un robo es un fraude. En estos ejemplos se ve claramente que interviene la voluntad como elemento fundamental. Eso también hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Hay gente muy picuda que, por decir, uno vende su carro, por decir, y estás esperando al cliente porque te hablan por teléfono de un anuncio que pusiste o del teléfono que pusiste en el ventanal y te hablan. ¿Cómo está? Quiero ver su carro. Vienen y lo ven y le dan una vuelta y luego te dicen, sí, lo quiero, más tarde le traigo el dinero.
O le puedo pagar con un cheque, pero pues ustedes saben que recibir un cheque pues puede ser que no tenga fondos. Entonces, no podemos entregar nada hasta que el dinero efectivamente no esté en la cuenta. ¿Por qué? Porque mucha gente, sí, le dan el cheque, le dan los papeles, se llevan el carro, vas al banco y oh sorpresa, el cheque no tiene fondos o esa cuenta ya está cancelada. O incluso ha pasado que en el momento hablan al banco para checar el saldo y ahí está el saldo, pero oh sorpresa, cuando tú llegas al banco ya no está el saldo. Entonces, ahí ya bailaste con la más fea, porque sin cheque, sin papeles y sin carro. ¿Y quién demanda? O sea, vas a demandar por el cheque que te dieron ficticio, pero ténganlo por seguro que a la hora que quieran ir a demandar, la dirección que tenemos como fondo que nos haya dado, a lo mejor ni existe. Entonces no vamos a poder dar con la persona. Lo que sí va a poder pasar, lo malo es que los papeles y todo están a mi nombre. Aunque él me haya cedido sus derechos, o sea, yo le haya cedido los derechos, los papeles para él, muy bien, porque yo se los estoy dando, pero por decir yo, ¿qué me quedo de comprobante? Su INE, por decirlo, su licencia. Ok, voy y busco al señor, no lo voy a encontrar. O sea, es una persona que a eso se dedica, a hacer tranza. Entonces, a ese tipo de gente pues, se le debe dar un castigo. Son actos malos, o sea, es un robo, se le debe de penalizar también, ¿verdad? En el segundo caso, el hecho se produce... no. En estos ejemplos se ve claramente que interviene la voluntad. Sí. En el segundo caso, el hecho se produce sin que intervenga la voluntad, lo cual no es obstáculo para que produzca efecto de derecho. Por ejemplo, el nacimiento de una persona, el incendio accidental de una casa, el derrumbe de un edificio, la pérdida de la razón, etcétera. En estos ejemplos se nota con claridad cómo la voluntad no interviene, es ajena a los hechos mencionados. Así, uno cuando va a saber que por un temblor o una construcción se va a caer algo. Pues eso no se sabe. Incluso puedes terminar una casa y al pasar los años a lo mejor hay un asentamiento de la tierra y parte la casa. Entonces eso no es o sea, no se hace por voluntad, o sea, solo se ocasiona. Y hay cosas como lo que sí tú ocasionas, que es un robo, si vas a matar a alguien, pues ahí estás actuando, o sea, lo estás haciendo con conocimiento y con todo. Entonces, ese tipo de actos se pueden ir a quejar a un juzgado y se hace ¿cómo se llama? Se lleva el caso y luego ya lo que se tenga que hacer hay que hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos que parar todo lo malo que está pasando, ¿no? Igual, ¿qué está pasando con los secuestradores? Que hablan y te dicen, no, es que me hablaron que tengo que dar 2,000 pesos porque tienen detenida a mi hija, porque vamos a detener a un hijo tuyo. O sabes que todo eso es mentira porque todo lo estás oyendo ahorita en la televisión, pero todavía hay gente que cae en eso, ¿verdad? O sea, mucha gente la han llevado entre los pies y ¿qué les pasa? Pues pierden mucho dinero ahí. Entonces eso es malo. Finalmente eso es malo. ¿Por qué? Porque nos están llevando a mucha gente de encuentro. Entonces hasta que no se pare bien todo eso, no se les detenga a ese tipo de gente, pues no se puede hacer nada más. Ahora, también no sé si se acuerden, ha habido muchas balaceras que a los que ocasionan las balaceras no los han agarrado, o sea, se les pelan. Pero agarran a gente que no tiene nada que ver en el asunto. Y esa es la gente que tienen detenida o que tienen
revisándola, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que no están haciendo bien su funcionamiento, ¿verdad? Ahora también, desgraciadamente, hay gentes que son tapaderas, llamémosle así, o sea, que se cubren unos a otros y también eso puede ser un problema. Es un tipo de juicio que también debe de verse, ¿verdad? Porque ese tipo de gentes también tiene que pagar algo, ¿no? O sea, pues están mal. No sé qué opinen ustedes al respecto, jóvenes. ¿Vamos bien? De acuerdo con lo anterior, podemos dividir los hechos jurídicos en voluntarios, los que se realizan con la intervención de la voluntad humana, y no voluntarios o naturales, que son, como su nombre lo indica, los acontecimientos o circunstancias de carácter natural extraños en su realización a la voluntad misma. ¿Cuál sería para ustedes la voluntad humana? Jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre la voluntad humana y los no voluntarios? ¿Me puede decir alguien, por favor? Ya para terminar. ¿Sí se escucha o no, jóvenes? Sí, sí se escucha, maestro. Ah, ok. Es como, pues la voluntad humana, yo pienso que es como la actitud que tiene cada persona para manejarse él solo. Así es. Por decir, O sea, hay sí, gente, pues hacer las cosas por tu voluntad, o sea, hacer cosas por que tú piensas que está bien. así es. Ahora, ahí con eso te voy a Es decir algo. voluntario, o sea, él ayuda, es voluntario. Así es. Tú lo ocasionas o te dice alguien y lo hace, ¿verdad? Entonces, es voluntario porque te nace. Ahora, hay gente muy buena. Hay gente muy buena que caen en lo que otras personas dicen, que te dicen que están bien y sabes tú, bueno, uno porque ya tiene muchas experiencias. Una vez a mí me hablaron y me dijeron, fíjense cómo son las cosas. Mi papá y mi hermano se habían ido a una comida. Yo acababa de llegar de comer a la oficina. Suena el teléfono y me dice, buenas tardes, el arquitecto Jorge Altamirano, y que no se encuentra. ¿Quién lo busca? No, dice, nada más es para decirle que lo vamos a ir a golpear y que lo vamos a hacer. O sea, un chorro de cosas que nada más te ponen nervioso y que me lo están cazando y cosas. Y le digo, me quedé callado y luego reaccioné y luego colgué, pero ya no te vuelven a hablar, lógico. Entonces, te dicen que esas llamadas hables a no sé qué número y las denuncies. Pero así como a mí me la hicieron, se la han hecho a otras personas más. O a veces ves que ponen a los niños llorando, papá, me tienen secuestrado, necesito que me deposite dinero. Entonces ya empiezan las broncas ahí y la gente soltando los billetes. Entonces, pues a veces no está bien. Ahora, ¿cuáles son los no voluntarios? Paola estaba bien lo que me dijo de la voluntad humana, lo que uno hace o porque le nace, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serían los no voluntarios o los naturales? Los que no hacen. Los no voluntarios son los que no hacen.
los que no hacemos, o sea, los O que serían los que los mandan, ¿no? O sea, él no lo quiere, no le nace hacerlo, pero lo mandan a que lo haga. así es, él no, así es, puede haber una persona mala que él no lo va a hacer, pero busca a otra persona para que lo haga. Eso también puede ser, pero eso sería una voluntad también. ¿Por qué? Porque la otra persona está aceptando el hacer algo malo. O sea, lo de no voluntarios es cuando no hacemos nosotros nada, o sea, algo pasa sin que nosotros hagamos las cosas. O sea, por decir, yo estoy aquí en mi oficina y tengo un hijo menor de edad. Imagínense que él se sale de la casa ahorita y choca, pero no me avisó ni a mí ni a mi esposa que iba a agarrar el carro. ¿Ahí qué sería? ¿Voluntad humana o no voluntad? No voluntad. ¿Por qué? Sería voluntad humana, ¿no? Porque él está agarrando un carro que nadie le prestó, porque él está decidiendo agarrar el carro e irse. Ahora, sería no voluntad si el carro se le quitó el freno de mano y fue y se ensartó solo el carro. Ahí sería no voluntad. ¿Por qué? Porque se chocó el carro, pero porque se le cayó el freno de mano o se movió el carro o algo. O sea, todo lo que no sea voluntad es todo lo que se haga por sí solo. O sea, por naturaleza. Y la voluntad es lo que uno provoca o uno hace. ¿Estamos bien, jóvenes? Así es, profesor. Bueno, no sé si hay alguna duda, comentario, sugerencia que quieran hacer. Ninguno, todo correcto con la clave. Ok, ahora, ya les mandé los trabajos que van a entregar para la próxima semana. Ahora, ¿cómo van con los trabajos anteriores? Con la de la semana 1 y 2. Ya se los mandé. ¿Es pregunta o nos va a decir? No, es pregunta, ¿cómo van? Ah, bien, bien, ya lo mandamos. Ok, ojo con lo que les voy a decir. Si hay alguien que todavía no lo manda, lo puede mandar. Yo lo que quiero es ayudarlos, quiero que ustedes le echen ganas para que saquen buenas calificaciones y no les vaya a afectar el que una tarea no la hayan subido o algo y luego los puntos no les den para la calificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes la pueden hacer y me la pueden mandar, qué bueno, porque pues sí les voy a ayudar a que les vaya bien, ¿verdad? Pero si no entregan tareas, pues ¿cómo los ayudamos? O sea, ¿cómo vamos a avanzar así? Entonces, si alguien no ha entregado tareas, pueden de entregármelas todavía, ¿verdad? Sin problema alguno. Ok, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo martes en clase. Sí, profesor, que tenga fin de semana. Igualmente, profesor. Que Igualmente, descanse y buena semana. igualmente, Igualmente. que la pasen súper bien. Igual, igual. Igualmente. Luego. Bye. ¿Cómo va Jesús? ¿Todo bien, Paola? ¿Alguna duda, Paola? No, maestro. ¿Todo bien? Excelente. Qué bueno, me da gusto, Paula. Que la pase muy bien.